Uno de los esfuerzos para conocer qué ha pasado con México y todas estas crímenes de lesa humanidad es el informe sobre la violencia política del Estado en México, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde se busca preservar la memoria, acceder a la verdad y también a la justicia. En este informe, la CNDH, pues al final indica como parte de sus conclusiones que no se debe soslayar que en México la persecución de disidentes políticos sucedió bajo un régimen de partido hegemónico, heredero de una revolución que al institucionalizarse dejó incumplidas demandas centrales que le dieron razón de ser, sobre todo el sufragio efectivo. Ante esta especificidad, el tener como eje rector de las investigaciones justamente las categorías como guerra sucia y otras utilizadas en la región latinoamericana a veces impide ver los hechos históricos en su justa extensión, sobre todo porque las formas específicas como las técnicas y tecnologías de la violencia política también hablan de quien las ocupa, nos hablan del poder que las implementa. En el caso mexicano, por supuesto, en una primera parte conocida históricamente como la Guerra Sucia, se habla sobre todo del Partido Revolucionario Institucional. En la segunda época, donde los entrevistados hablan que se ha profundizado también estos crímenes, tiene que ver con la guerra de Felipe Calderón de extracción panista. Vamos a escuchar ahora a lo que comenta Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la AFADEM, acerca de la desaparición forzada y la disidencia en nuestro país. Desapariciones forzadas y los estados, los gobiernos la han utilizado en contra principalmente de disidentes por motivos políticos, gente que al interior de cada uno de los países lucha por un cambio radical dentro de sus sociedades. Sí, es el principal motivo por el que se ejerce la desaparición. Ya lo vemos en América Latina también con el Plan Cóndor. El Plan Cóndor es un programa que se impulsa desde la Escuela de las Américas, desde los Estados Unidos, para dominar a toda América Latina, pero principalmente en los países donde tienen fuertes intereses económicos: Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Brasil. Sí, y claro, también en Honduras, en Argentina, claro, Guatemala y casi en todos los países de América Latina. Y en México, en esos tiempos que se daba el plan Cóndor, también se empieza a aplicar. En México, a través de la Escuela de las Américas, porque el ejército norteamericano entrenaba al ejército mexicano, y es lo que conocimos o que se llegó a conocer como Guerra Sucia, que nosotros decimos terrorismo de Estado. Este terrorismo de Estado que practicaba actos verdaderamente criminales como los conocidos como los vuelos de la muerte. Vamos a ver lo que nos comentó Julio Matamontiel. Creemos nosotros que los vuelos de la muerte se dan primeramente aquí en México, desde la escuela americana, y después se dan en Argentina con la escuela francesa militar. ¿Sí? Y entonces en esas épocas aparecen un grupo de mujeres, principalmente mujeres, pero hombres también, que empiezan a luchar contra la desaparición forzada, contra la impunidad, y se crea la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, FEDEFAM, en 1981. ¿Sí? Y su primer congreso lo hacen en Colombia, su segundo congreso en Colombia, y desde ahí se empieza a delinear algo teórico en torno a la desaparición de personas, ¿sí? No existía el término desaparición forzada. Sabían que el ejército o los ejércitos se llevaban a la gente, los encarcelaban, se los llevaban ilegalmente porque no había órdenes de aprehensión, se los llevaban a los cuarteles militares que servían como cárceles clandestinas, los torturaban para conocer información de los grupos a los que pertenecían, los sacaban de toda la legalidad y negaban su pertenencia, negaban que los tuvieran presos, ¿no? Y así son las características generales de la desaparición forzada. Julio Mata Montiel también nos dice que desde la década de 1950 se empieza a dar precisamente este fenómeno de la desaparición forzada. Vamos a escucharlo.
En México, digamos que desde los años 50, ahí se da un número X de desapariciones forzadas, pero no hay registro o hay poco registro de ellos. En los 60 se empieza como a crearse una maquinaria especial desde el Estado para desaparecer forzadamente a la gente, pero principalmente opositores. En los 60 todavía el ejército específicamente se llevaba a la gente, los desaparecían, salía por ahí alguna nota y no se volvía a saber más, ¿no? Porque igual muchos medios participaban dentro de esta parte, silenciando las noticias, ¿no? Claro, siempre ha habido medios independientes, pero en esas épocas era mucho menos, ¿no? Y así se da este periodo que nosotros decimos de terrorismo de Estado, pero también no inicia exactamente en el movimiento estudiantil del 68, ya desde el 64 hay ya desapariciones con los movimientos del Güero Medrano, desapariciones cuando el grupo guerrillero de Arturo Gámez y Pablo Gómez en Chihuahua asaltan el cuartel Madera en el 1965. El movimiento estudiantil ya empieza en el 68 y ya en ese periodo del 65 al 68 ya hay muchas desapariciones, porque los primeros grupos guerrilleros empiezan en el 64 más o menos, 65. Y a partir de ahí el Estado va creando esa maquinaria para llevárselos y no dejar huella, ¿no? Y aterrorizar a la población, aterrorizar al grupo, aterrorizar a sus compañeros, a la familia y en general a la sociedad. El periodo más cruento de ese momento, de ese periodo de terror de Estado, nosotros consideramos que es 1974, que en el estado de Guerrero llegan en un momento determinado a ser algo así como cerca de 200 personas que se llevan específicamente del municipio de Atoyac de Álvarez. En el puro municipio de Atoyac de Álvarez hay alrededor de 470 desaparecidos y se los llevó el ejército. Y en todo el estado de Guerrero de ese periodo hay 650 desaparecidos. De ese periodo del 65 digamos, nosotros decimos al 85, del 65 al 85, hay 850 detenidos desaparecidos, específicamente por el Estado mexicano, que eran opositores políticos. Esos jóvenes de los universitarios que crearon grupos político-militares para intentar cambiar el tipo de gobierno que se tenía en esos momentos, son los que fueron las principales víctimas, ¿no? Algunos fueron desaparecidos totalmente, otros fueron desaparecidos parcialmente o temporalmente. Los desaparecían, luego los soltaron debido a la presión social que se creó. Y luego algunos volvieron a ser desaparecidos 2 veces o 3 veces, por ejemplo, el caso de Francisco Paredes, perteneciente al Movimiento de Acción Revolucionaria. Francisco Paredes fue desaparecido 2 veces y luego la tercera vez tiene ahorita, creo como 10 años, no me acuerdo cuántos años, no me acuerdo bien, y hasta el momento no aparece, ¿no? Pues ahí algunos ejemplos de lo que provocó esta maquinaria desde el Estado para desaparecer a las personas. Julio Matamontiel también identifica que con el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se llevan a cabo más desapariciones. Luego vino otro periodo con la salida del EZLN. ¿Sí? Sale el EZLN en el 94 y a Gilberto Romero Vázquez lo desaparecen en el 95 con la Organización Campesina de la Sierra del Sur, y luego viene otro periodo que sale el EPR y vienen muchas desapariciones forzadas, Benito Baena, Freddy Nava, y otros, ¿no? Y luego ya viene el periodo del 2006 a la fecha, que son desapariciones así masivamente, ¿no? Nosotros ubicamos esos 3 periodos dentro de las desapariciones forzadas y decimos que esa impunidad que viene desde los años 60 hasta ahorita es terrorismo de Estado. Y lo aplica el Estado mexicano
para aterrorizar a la población en aquel momento contra los grupos insurgentes y en este momento como control de la población y control del territorio, para que los territorios poderlos entregar a los grupos exteriores, externos, de grupos para vender el agua, madera, el territorio, ¿no? O sea, control del pueblo Grupos de y del intereses territorio. creados. Ajá, y principalmente extranjeros. Otra de las características es la negación de estos crímenes. Vamos a escuchar al entrevistado. Importante. Desde 1920, que el PRI toma el poder, ¿no? Que en el 29 se convierte en PRN, hasta antes de la Cuarta Transformación, ¿sí? Había habido negación total, total, total. Negaban datos, negaban incluso que hubiera desapariciones, negaban incluso que hubiera presos por motivos políticos. Todo, había una mascarada, una apariencia hacia el exterior. Sí, el gobierno mexicano o el Estado mexicano firmaba y ratificaba todos los instrumentos internacionales en contra de la tortura, de la ejecución, de todos los crímenes de lesa humanidad, pero al interior del país todos los aplicaba. Sí, la tortura, la ejecución, la desaparición principalmente, el desplazamiento forzado. Sí, entonces se da toda esa parte, ¿no? Y en este periodo, claro, también es producto del empuje que las organizaciones hemos tenido y este gobierno hay una apertura en ese sentido y se plantea esa comisión presidencial para conocer lo que pasó en ese periodo, ¿no? Que es del 65 al 85, ¿no? No, al 90. 90, son Al 25 90, años. ¿no? Sí, son hasta ese periodo, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante, para nosotros es una puertecita, un espacio en el cual tenemos que aprovechar todo esto para que se sepa un poco más de lo que ya se sabe. Sabemos que fue el ejército, sabemos que fue Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, principales actores, los principales creadores de esta política, pero es el Estado mexicano. Sí, el Estado mexicano crea toda una maquinaria específica para desaparecer a la gente, porque para desaparecer a una gente se necesita un lugar a donde llevarla, una persona o un grupo de personas que los cuiden, normalmente son armados, se necesita dinero para pagarle a esa gente, se necesitan vehículos, se necesita toda una infraestructura especial. ¿Sí? Y el Estado siempre ha tenido toda esa parte. Y ahora han entrenado a grupos de sicarios para que hagan el trabajo sucio, ¿no? Y en este periodo, aunque sí pareciera que hay mucho más criminalidad, ¿no? Eh, Creo yo que es todo esto que fue heredado de toda esta parte y que no se dan abasto para combatirlo, ¿no? Julio Matamontiel también nos habla sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Creemos nosotros es que tienen que aceptar que existe una situación muy gruesa, enorme, de violaciones graves a los derechos humanos. Es el primer paso y ya de ahí la investigación del paradero de los desaparecidos, la investigación de quiénes son los responsables y el llevarlos a juicio. Claro, la reparación integral del daño a todas las víctimas y a sus familiares, a las víctimas directas y a las víctimas indirectas, y asimismo las medidas de no repetición, ¿no? Es bien importante, pero se tiene que empezar por el aceptar que existe esa grave problemática en torno a los derechos humanos.